Etorriek Italia. Creo que no. No se oye. Arratsalde, ¿no? Bueno, no se oye. A ver este, si no coge de este. Sí, no, bueno. Arratsaldeon eta ongi etorriek Italdi honetara, creo que... espera. Pues, sí, ahora sí. Gaur gure ekintzan, Miguel Gutiérrez Garitano dago gurekin. Buenas tardes y bienvenidos a esta edición del programa Letras para el Arte, donde hoy contamos con la colaboración de Miguel Gutiérrez Garitano. Nacido en Galdacao, siendo niño se trasladó a vivir a Vitoria, cursó estudios en la Universidad de Zaragoza, se licenció en la Historia en la Universidad del País Vasco, máster en Periodismo impartido por El Correo y la UPV y posgrado en Arte Contemporáneo Vasco en la Universidad de Deusto. También hizo una pequeña incursión en el mundo del arte contemporáneo a través de 2 becas que se desarrollaron en Artium y donde tuvimos ocasión de conocerle y establecer unos lazos que hemos mantenido a lo largo de todos estos años. Su primera obra publicada fue el poemario Voces fronterizas en el año 2008. Miguel combina 2 de sus grandes pasiones, que son el viaje y la literatura. Y como resultado de sus expediciones a Guinea Ecuatorial, resultó el libro La aventura del Muni en el año 2010 y dicha publicación fue galardonada con el 4º premio de literatura de viajes, Poema del Cid 2011. Una de las figuras a las que ha dedicado más tiempo Miguel es el explorador vasco Manuel Iradier, de quien ha escrito una biografía, Apuntes de la Guinea. Escritor, blogger, periodista freelance que ha firmado decenas de artículos y reportajes en revistas y diarios y es colaborador habitual de programas de radio sobre viajes y aventuras. Como resultado de sus últimos viajes ha sido la publicación Viaje a los ojos de Wamba, creo que se titula, sí, que acaba de ser galardonado con el premio Miki Lesari. Creo que el lunes te lo comunicaron. Sí. Y su última publicación, Doctor Supongo, que es un ensayo sobre la historia de las expediciones y que ha escrito a medias con su padre Miguel Gutiérrez Fraile. Como saben, dentro del programa Letras para el Arte, el escritor invitado debe elegir una obra de la colección museográfica aportando su visión literaria o personal sobre la misma. Y en esta ocasión, Miguel Gutiérrez ha elegido 2 obras del artista Sabine Egaña. Quería recordarles que dentro de este programa, el 19 de diciembre, estará con nosotros el escritor Andrés Newman, eta besterik gabe, mila eskeretortzagatik eta orain guterekin utziko zaituztet. Muchas gracias por vuestra colaboración y participar siempre en estas actividades y os dejo con Miguel Gutiérrez Garitano. Muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias por venir. Elena ya ha hecho un repaso bastante importante pues, de quién soy como escritor, ¿no? Yo me considero un escritor novel porque en realidad pues, no he escrito más que 4 libros, eso es un empiece, aunque sí es cierto que he hecho muchos más trabajo periodístico, de reportaje, luego cosas para mí, poemas sueltos, que es algún relato en alguna publicación colectiva y demás, ¿no? Pero realmente yo me considero, creo que estoy empezando y en ese sentido pues creo que mi papel en esta charla, cuando me invitaron, tengo claro que no soy un experto en arte, ni mucho menos, y realmente tampoco en literatura, no soy un experto de nada, pero me gusta escribir y lo que me gusta es contar mi experiencia, que es de lo único que evidentemente sé, ¿no? Y lo que quiero es trasladar, siempre se dice, pues la prensa se me ha calificado como escritor de viajes muchas veces y la verdad es que es verdad, o sea, aunque solo uno de mis libros es de viajes, luego tengo un poemario,
pero los otros dos son ensayos, pero sí que es cierto que son ensayos sobre una época, una mentalidad, las exploraciones, los exploradores del siglo XVIII, XIX, XX y el mundo colonial y ciertos aspectos. Pero yo siempre he querido pensar, aunque lo he hablado con amigos y demás, que sobre todo esto subyace no solo la aventura en sí misma de una serie de personajes que les pasan una serie de sucesos y se crecen o mueren o demás, ¿no? Una serie de aventuras, digamos, sino que subyace, yo siempre he querido plasmar una atmósfera, un espíritu y una serie de valores presididos por la curiosidad, sobre todo el empuje, las ganas de crecer, de cambiar, de descubrir, de saber más, de arriesgar, de salir de casa, de atreverse y muchas otras cosas que subyacen, ¿no? Para hablarlo en coloquial, por ejemplo, todos sabemos, voy a poner el director Tim Burton, ¿no? Muchos dicen, es gótico, es no sé qué. Bueno, realmente es Tim Burton, no se le puede clasificar, pero todos sabemos que sus películas tienen un sello, son oscuras, tienen ciertas pues reminiscencias de su infancia, que parece que fue pues un poco atormentada y demás, y es lo que pero se ve la atmósfera que él pretendía crear. Yo también en mis obras intento, pues a veces tiro de estereotipos, bueno, con varios pues artificios literarios y demás para atraer al lector a una atmósfera muy del 19 que probablemente es más imaginada que real, porque mis libros no son libros de historia, porque para eso lo hacen muy bien los historiadores de la facultad, sino que son libros subjetivos y muy literarios. Yo no pretendo decir que eso fue así y ya está, como lo digo yo, ¿no? Yo cuando cuento una serie de sucesos intento impregnarle de cómo yo los siento, los vivo y es mi visión. Y también hacerles sentir unos sentimientos al lector y que intente sentir eso que yo intento empujarle a la curiosidad, al atreverse, al descubrir, a la ciencia, a la razón, al arte también. Y bueno, en ese sentido, pues vine a dar la charla de Letras para el Arte pensando que lo que yo tenía que hacer era intentar explicar por qué empecé a escribir este tipo de cosas, porque tiene mucha relación también con el Artium, ¿no? Y por qué de repente decido qué es lo que quiero escribir. Y entonces hubo un momento formativo, el que está muy relacionado con el autor que he elegido, Xavi Negaña, porque es una de las fuentes en las que yo me inspiro o me inspiran para empezar a escribir sobre estos viajes, ¿no? Y dentro de esa época, pues empezó en el año 2000, el 2002, que yo termino la carrera y consigo una beca en Artium, porque yo fui becario en Artium y asistí cuando el museo se abrió, ¿no? Y fue un momento, la verdad es que bastante mágico, porque no es solo ver cómo crece una exposición, sino es ver cómo dan los últimos retoques al museo mientras se están preparando a toda prisa las exposiciones. Y entonces, en ese sentido, ese momento de creación a toda prisa de algo que era maravilloso, era casi una exploración, ¿no? Estar aquí. Y ese momento terminó en 2010 cuando ya publico La aventura del Muni. Pues fue una década absolutamente mágica en la que yo tengo contacto, el mundo científico que está muy presente en mis obras, de descubrimiento, de experimentación, de intentar el saber, el buscar. Eso ya lo tenía de familia, ¿no? Porque la mayoría, vengo de una familia de científicos. También hay en la parte de escribir, me gustaba mucho, pero en mi casa se ha leído mucho y hay periodistas, ahí tengo bastantes periodistas familiares, pero me faltaba un poco esa parte artística del interés, de experimentar, de buscar ese tipo de búsqueda totalmente distinta, aunque parecida, ¿no? Y en ese sentido, yo recuerdo que mientras hacía 1000 tipos de trabajos, yo trabajaba para muchas publicaciones, haciendo a toda prisa un montón de artículos que podían ser
hasta desde revistas científicas como el Diario Médico, que yo lo siento, pero me parecían muy aburridas, hasta otras cosas muy interesantes, ¿no? Y un día me mandaron en una revista de Vitoria a hacerle una entrevista a Darío Urzay, el pintor, a Bilbao. Y allí fui a hacerle una entrevista y la verdad es que fue una tarde que a mí, uno de esos momentos en que las personas no es un día más, sino que te abres un poco más, ¿no? Y yo recuerdo que empezamos a tomar cafés en la Gran Vía y no fue una entrevista al uso en absoluto, porque enseguida me olvidé de las preguntas y acabamos allí intercambiando una charla fluida, y yo era ya más un alumno escuchando a una persona más mayor y que sabe un montón, ¿no? que otra cosa. Y me explicó lo que él creía que era el arte, así, directamente. O sea, para la conversación acabó hasta ese punto, ¿no? Y él decía que era la manera o el procedimiento, el lenguaje usado para plasmar una experiencia vital, así, sin más, ¿no? Yo aquello me quedé alucinado. Ahora me parece casi obvio, pero en aquel momento no me lo parecía, ¿no? Y inmediatamente después de hablar de muchas cosas, algunas triviales, otras pues un poco del cotilleo, como por ejemplo lo de las famosas camisetas Ketchup y tal, que luego compró el Artium, por cierto, que a mí me encantaban, y bueno, pues estuvimos ahí hablando y nos marchamos, me llevó a su lugar de creación, ¿no? A su taller, y allí también se me abrió un nuevo, totalmente, pues un nuevo escenario. Aluciné porque me encontré que hacía desde fotografía aérea, para pintar sobre la fotografía aérea, hacía pues radiografías que luego pintaba, miraba al microscopio, o sea, parecía, había fotos de ruinas griegas antiguas también allí, pintaba sobre eso, o sea, era una mezcla de historia con ciencia, con arte, y entonces me di cuenta que ese señor hacía exactamente lo mismo que hacen los científicos, que eran los que yo había consagrado hasta en mi imperio personal, eran los dioses, hasta ese momento, y me di cuenta que los artistas hacían lo mismo, ¿no? Investigan, exploran, etcétera, etcétera. Por lo menos muchos de ellos yo creo que es una exploración, es una búsqueda exactamente igual. Es una manera de mostrar, como él decía, una experiencia vital, pero pero que lleva después de una investigación ardua, una pelea interna para mostrar a la gente la vida desde mil facetas diferentes, ¿no? Y eso es lo que él se esforzaba y quedaba patente, porque probaba 1000 sistemas, era una cosa impresionante, era como una especie de laboratorio científico mezclado con taller artista, ¿no? Aquello me abrió bastante los horizontes, y a partir de entonces, pues bueno, la beca en Artium pues siguió en la misma tesitura, ¿no? Porque cuando llegué yo aquí, que el museo se estaba abriendo, todavía no se había abierto, empezamos a trabajar, y éramos 9 becarios de la UPV que habíamos venido aquí por notas, porque bueno, yo había sacado muy malas notas, pero luego saqué muy buenas notas, entonces al final con las buenas notas vine, y fue también espectacular, porque o sea, la cosa estaba tan atropellada que no se llegaba, que había que terminar, que hasta que terminamos los becarios ayudando a los artistas a montar a montar la exposición, ¿no? Recuerdo que había varias exposiciones. Una era Melodrama, que era la gran exposición, y luego estaba alguna otra pequeña. Y a mí me tocó ayudarle a un artista andaluz que su padre parece que es vasco, el padre, o sea, de origen vasco, que es Jesús Palomino, y también fue otra de las personas que me abrió totalmente los horizontes, porque estuve con él mano a mano creando, ayudándole a montar su Mercado Ligero Esperando, que se llamaba la obra, y era el resultado de un viaje que él había hecho a Camerún. Había viajado a Camerún, había convivido con la gente de Camerún y había vivido entre las favelas, bueno, las favelas, allí no se utiliza esa palabra, pero entre los poblados y demás, ¿no? Y entonces él montó una especie de versión con su visión y su prisma de un mercado africano. Y la verdad es que hablando con él, él me iba explicando de dónde salía todo su proceso creativo, etcétera, etcétera. Y yo escuchaba y escuchaba, y además era un hombre llanísimo, con ningún ego, porque muchas veces tenemos ese estereotipo del artista con un ego enorme, ¿no? Que también los hay, como todo, pero Jesús Palomino, lo mismo que Darío Urzay, que no vi ningún ego por ningún lado, me parecieron personas
absolutamente llanas, y Jesús Palomino pues me dijo, pues mira, a mí lo que me fascinó de Camerún, me hablaba de su viaje, de muchas cosas, me decía, los africanos, y es algo que yo luego en mis viajes lo he constatado, decía, puede ser una persona absolutamente pobre, miserable, que vive en una choza de paja con suelo de tierra batida o de chapas de aluminio, pero siempre le ponen un toque de alegría. Y entonces, bueno, pues él había efectivamente, ¿no? Pues una tela de colores a la casa, pegada así, todo muy limpio, porque absolutamente limpio. Ellos también vistiendo, que igual van descalzos, con los zapatos en la mano, luego los limpian y se los ponen limpios, ¿no? Cuando ya ha pasado el barro. Y ese cuidado por el toque alegre. Y luego he visto casas que igual no son tan pobres, pero en otros lugares más deprimidos, sin esa alegría que tienen ellos, pues que realmente están sucias, a ellos se les ve dejados, pues deprimidos, ¿no? Y ellos han conseguido solventar eso, y pueden ser miserables, pero siempre cuidan el toque de la alegría. Y eso es una de las cosas múltiples, porque era una obra compleja que quería transmitir muchos conceptos, pero uno de esos era ese, ¿no? Yo recuerdo concretamente ese. Y él, además, como era muy andaluz también, era muy alegre en esa manera de ser, y empezó a pegar pues con unos adhesivos que simulaban la tela africana y demás, y le dio un toque pues también de su propia cosecha, que él era muy alegre. Y lo pasamos estupendamente y acabamos por allí cenando por ahí. Yo le regalé una chapela porque él era de origen vasco, que le hizo una ilusión impresionante. Luego de repente le dio por ir a una floristería y vino y le regaló a todo el mundo del museo flores. Bueno, una experiencia mágica, ¿no? Que además viajé en la mente con él a todos los lugares que había ido. Luego, corriendo, bajé a la sala de abajo, porque esta era la sala alta, y me pusieron a ayudar a un americano de Florida que se llamaba Sergio Vega, que bueno, pues su obra tenía mucho que ver con la fotografía, otra de las cosas que me apasiona, porque además ahora estoy viajando con mi hermano, que es fotógrafo del Correo, Rafa Gutiérrez, y le gusta mucho la fotografía, el fotoperiodismo de viaje, y la verdad es que cada vez me interesa más, ¿no? Y aquel hombre pues tenía una obra que no se me va a olvidar, ¿no? Que se llamaba To Be or Not To Be, ser o no ser, ¿no? Y era porque había combinado un cuadro en el que salía Ofelia, el personaje de Hamlet, un cuadro romántico, creo que de la escuela prerrafaelita, además, que a mí me gustaba también, que soy muy clásico y me gustan mucho esas cosas, que aunque sean pastelosas a tope, en el sentido de pues como muy romanticón, de otro tiempo y demás, pues salía esa Ofelia que sale muerta, ahogada en un estanque, una imagen casi marmórea, eterna, de la juventud flotando en el agua muerta, ¿no? Un cadáver exquisito que era, y al lado él había hecho un montaje cogiendo ese cuadro con agua, una poesía que había escrito y un caimán. Había fotos que había hecho él mismo en las Everglades de Florida, que me contó historias de los pantanos de Florida y demás, y luego pues una serie de fotos de caimanes todos rodeando a la chica, y un caimán como creo que era de resina, y bueno, estuve ayudándole a montar todo aquello, ¿no? Y para mí era como estar en pleno, salvando a la dama en mitad del dragón, ¿no? Porque estaba allí, bueno, fue también muy bonito y una aventura espectacular, y me lo pasé muy bien. Era otro hombre muy, muy majo, muy llano, más callado. Se rompió el hielo porque estas casualidades de la vida, porque me quité la camiseta porque me estaba acalorando mientras trabajaba, y de repente me dice, ahí va, llevas una camiseta del equipo de fútbol americano de mi ciudad. Y me di cuenta que llevaba una camiseta de los Gators, los Caimanes de Miami, que yo no tenía ni idea, ni me había fijado de lo que tenía esa camiseta, y le hice una ilusión porque como el deporte es el lenguaje universal, ¿no? Y a partir de entonces ya nos pusimos a hablar a tope. Y luego ya cuando me acuerdo que estaban pintando las paredes, fue un proceso creativo del propio templo del arte, del museo, y al mismo tiempo de la exposición, que era Melodrama, y que se llamaba Melodrama porque pretendía expresar los sentimientos excesivos de la forma de ser histriónica y muy exhibicionista de los tiempos modernos, que creo que todos podemos estar de acuerdo en que es así, o por lo menos en la cultura de masas. Y la verdad es que fue impresionante, porque yo mientras lo construían, a veces me quedaba tiempo libre y iba dando vueltas y me encontraba una especie de vegetal
que era transgénico, metido en una urna, bueno, supuestamente. Luego había una rata gigante, que se llama Ecceomo, me acuerdo, la escultura, era una rata gigante de látex. Luego había como una especie de cadáver diseccionado, era muy provocativa, ¿no? Y luego había, me acuerdo que era el caballero del Greco de la mano al pecho y de repente era al mismo tiempo un montaje televisivo y iba moviendo el brazo, iba metiéndole la mano en el paquete a un tío, ¿no? Y te quedabas alucinado, pero era divertidísimo, era como estar en el parque de atracciones. Yo, la verdad es que fueron tiempos que recuerdo con magia. Y en todo ese proceso creativo y formativo, pues como he dicho, como me pasó hablando con Palomino, que todavía mantengo con él el contacto, y por cierto ha escrito un libro de viajes que se llama Walking Around, dando una vuelta, y su vuelta es montado en un caballo por Mongolia, perdido por Sudamérica, bueno, una aventura de la leche, ¿no? Y además el caballo se llamaba César, que luego yo en uno de mis viajes el caballo también se llamaba César, y le llamé y estuvimos ahí cachondeándonos con la coincidencia y demás, ¿no? Le he dicho, ¿por qué me robas el caballo? Te he dicho 1000 veces que no me robes el caballo. Y bueno, lo hemos pasado siempre muy bien, ¿no? Y siempre estamos en contacto también porque él me cuenta sus iniciativas, estuvo con el 15M, es un indignado total, yo también. Entonces me mandaba fotos de una instalación que había montado en la Plaza del Sol, que me dio una envidia impresionante. Ahí en mitad, ahí montó una instalación y bueno, hay una serie de iniciativas más, ¿no? Y me suele, pues a veces hablamos. Y bueno, pues son amigos que haces, que te acuerdas de pequeños momentos y de los que aprendes, porque yo he aprendido mucho de estas personas, ¿no? Y bueno, curiosamente, también en el Museo Artium conocí a Sabin, ¿no? Porque yo había oído hablar de él, porque tenemos, pues mi madre es amiga de su familia desde niños, ¿no? Y demás, y había oído hablar de él porque siempre me habían dicho pues que era artista, que era muy bueno, pero yo era muy joven y estás a otras cosas, ¿no? No estás a profundizar en el arte ni en nada. Pero bueno, era alguien que me sonaba hasta que vi un cuadro en mi casa, ¿no? De repente un día mi madre compró un cuadro de Sabin Egaña y lo tenemos allí colgado y la verdad es que me quedé alucinado porque aunque yo no tenía ni idea, me parecía de una precioso, o sea, directamente tiene una estética impresionante y además con una pigmentación muy poco, yo nunca había visto algo así, ¿no? Unos tonos nacarados, como un metalizado sobre el color del fondo, luego tenía cicatrices, texturas, tiene rajas, tiene color del huevo, que parecen humedades estas que aparecen en la piedra, ¿no? Luego he ahondado un poco más en su obra y en cosas que él mismo dice de su obra a través de la bibliografía y me he encontrado pues un poco que consiguió su objetivo, porque realmente yo pensaba en las humedades de la piedra, en la naturaleza, ¿no? Y es un enorme estudioso e investigador de la naturaleza, un explorador en cierta manera, ¿no? Y en ese sentido pues también he aprendido muchísimo de él. Además de ser un artista muy multidisciplinar que le daba a muchas cosas, porque he visto, pues viendo un poco los documentos que hablan de él, unos dicen, ¡buah!, porque utiliza para modernizar el arte técnicas antiguas y tal. Pero otros dicen, ha utilizado técnicas de última generación como el ordenador, con fotografías que luego se procesan por el ordenador y luego se pinta encima. Conclusión, experimentó con todo, ¿no? Que es lo que hacen los grandes artistas. Incluso es un escritor de viajes, para mí de primer orden. Este libro ya me lo había leído, se llama Oñes, lo tengo en casa. Y es el resultado de una serie de viajes por Suiza, por el Pirineo y demás, que él transforma en litografías y una serie de reflexiones, ¿no? Son litografías absolutamente, no son figurativas, son abstractas. Yo creo que yo no podría decir lo que él pretende, solamente lo que a mí me despiertan. A veces son fáciles de identificar y son algo figurativas, ¿no? Ves la silueta de unos abetos o de una montaña y otras veces te recuerdan a las texturas de las rocas o los círculos de edad de los troncos o de las cortezas, y otras veces me parece ya casi a nivel molecular, cuando la molécula del hielo, ¿no? Hay aquí como la forma que tiene el hielo en la molécula o cómo se congelan las cosas. O sea, es una auténtica exploración me he quedado con una frase que él decía del paisaje interior y exterior. O sea, a él le interesa lo que se ve, pero también lo que no se percibe,
tan fácilmente, ¿no? Y era un explorador calmado, ¿no? A través de sus libros me he dado cuenta que es casi taoísta, muy místico. Le gusta ir tranquilo, ir andando y si se tenía que tomar el tiempo que fuera para explorar lo que le interesaba, se lo tomaba. En ese sentido sí que diferimos, porque yo soy muy nervioso y en cuanto algo me cuesta mucho paso a otra cosa y soy muy rápido, ¿no? Necesito velocidad. Yo creo que eso me viene de la época del periodismo, que tenía que hacer 5 artículos a la vez y me ha fallado un poco, aunque sí me gusta reflexionar sobre las cosas y luego plasmo una reflexión, sí que es cierto que eso lo hago cuando he terminado el libro. Cuando he terminado el libro, primero hablo de los temas en plan periodístico, informativos y luego meto mis reflexiones después. Y eso lo hago más calmadamente y uno de los modelos que he utilizado yo son los libros de Sabin, ¿no? Que en ese sentido son espectaculares. Estos son, como he dicho, son litografías con reflexiones. Algunas he puesto post-its porque me parece impresionante. En ellos hay algunas cosas en las que incide más, ¿no? Tiene una reflexión absoluta, continua sobre la luz. Y luego otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es que él habla de descubrir qué es pintar saliendo al exterior a ver la naturaleza. Digo, joder, ¿eso no se hace en un estudio? Pues no necesariamente, ¿no? Él salía afuera porque quería saber lo que es pintar. Y claro, cuando él tiene delante lo que quiere plasmar y luego lo plasma y puede ver si cree que ha cogido el alma de lo que él pretendía. Eso es algo que igual no puedes hacer sobre una fotografía muchas veces, o así lo he entendido yo viendo. El otro libro que tiene, con una magnífica edición de Basarai, de Kepa Murua, que es la verdad con un gusto extraordinario. Aquí vemos con este detalle como de cuero envejecido, ¿no? Que además, aquí volvemos a mi época, la época de los exploradores. La escuela francesa se formaban los naturalistas antiguamente como auténticos artistas, y una cosa obligatoria que había era el diario del viajero. El diario del viajero era una cosa súper seria, en la cual una persona anotaba todo y dibujaba mapas, animales, a las personas, los trajes, los paisajes, y eso se ha perdido. Aunque yo intento dibujar, lo hago fatal, pero yo siempre llevo un diario y hago dibujos, pero bueno, son auténticos garabatos, ¿no? Comparado. Y aquí Sabin ha recuperado esa tradición y se embarca, yo creo que en acuarela figurativa, en este caso, que es algo que no he visto muy a menudo entre su obra. Y en este caso sí lo ha hecho, ¿no? Es un viaje al Camino de Santiago, se llama Diario de un peregrino, pero él decía que él lo que quería era estudiar la naturaleza y que había escogido un viaje mítico que todo el mundo, yo creo, pero es una opinión mía, que es para intentar acercar a la gente a lo que él pensaba, porque el Camino de Santiago es algo muy conocido, es popular, a la gente le gusta mucho el Camino de Santiago y lo conoce, ¿no? Entonces él ha escogido una ruta muy conocida por todos y también muy relacionada con lo espiritual, con lo místico, con la reflexión, sea religiosa o no, etcétera, y entonces él es un guiño, yo creo que quiere hacer reflexionar a los demás mientras él mismo reflexiona sobre muchísimas cosas. Una vez más, él reflexiona sobre lo que es pintar, sobre la ciencia aplicada al arte. Hay una parte que dice que el arte es fisiología, que me encanta esa reflexión, la he cogido, ¿no? Y yo creo que es de ley que lea alguno de sus. No me voy a poner a leer todo lo que he cogido, porque he cogido casi todo el libro, porque me encanta, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice: suspensión, suspender el sentido, para hacer posible el misterio. Pintar es pintar el espacio, el vacío entre los objetos, pintar el aire. Me ha encantado. Si la pintura es el retrato del espacio, ¿la fotografía lo es del tiempo? Y lo dice como una pregunta, ¿no? Y habla también de la fotografía. Unas reflexiones impresionantes que además me parecen escritas con una sencillez que es lo difícil cuando se escribe. Yo me he dado cuenta que
Bueno, yo, como he dicho, soy un escritor novel y cada vez voy puliendo un poco más, pero las primeras veces que escribía son escrituras más complejas y cada vez que voy escribiendo más las voy haciendo más sencillas, porque me parece mucho más difícil escribir sencillo que escribir complejo. Eso es algo que pienso yo, es mi opinión, aunque no hay normas para la literatura, lo mismo que no hay para el arte, y hay gente muy florida que escribe divinamente y gente que escribe sencillo y que escribe divinamente. Pero bueno, la verdad es que aquí tiene otra reflexión que es como de qué es dibujar, ¿no? Y dice, dibujar no solo es medir y poner, también es recibir. Cuando la intensidad de la mirada llega a un cierto grado, se llega a estar seguro de que una energía igualmente intensa viene hacia uno, a través de la apariencia de lo que se está escudriñando. Impresionante, ¿no? A veces coge frases de autores, porque era muy culto, y, por ejemplo, aquí ha tomado una cita de Berger prestada, pero siempre les hace añadidos de su propia cosecha, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Había otra que tenía, esta es estética, fisiología aplicada. El arte debe ser comprendido propiamente con los métodos y los medios de la fisiología. Y yo me he quedado maravillado, ¿no? Volvemos a la investigación casi científica y al mismo tiempo artística. Y dice, en el ejercicio del arte se recupera y reaviva el uso de procesos disueltos en la norma. En la introspección, el cuerpo enfermo recupera los afectos generando calor sentido, un proceso fisiológico, un corpus que atiende a un impulso de salud vital y, por lo tanto, de resistencia ante la ignominia. Es algo, pues, es un juego de palabras con la medicina y el arte. Y me ha interesado muchísimo porque yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Aunque tienen distintas normas, muchas veces un poco artificiales, cuando un científico está experimentando y antes de llegar a las conclusiones está experimentando, está explorando, volvemos a lo mismo, ¿no? Y un artista hace lo mismo, ¿no? Antes de plasmar lo que te quiere enseñar a la gente, tiene que probar un montón de cosas que le costará sangre, sudor y lágrimas muchas veces. Yo creo que tienen normas diferentes. Por ejemplo, el científico a veces es más encorsetado porque necesita unos métodos que él busca la verdad. El artista no tiene por qué buscar la verdad, no puede buscar lo que quiera. Pero el científico busca la verdad normalmente, o por lo menos lo que más se acerca a la verdad que hay sobre la Tierra, que es a través de la experimentación, ¿no? Si hacemos una pastilla y tiene sobre 1000 personas que la han probado el mismo efecto, pues apunta el mismo efecto. Pero ambos dos están haciendo lo mismo, explorando. ¿Y para qué se explora? Se explora porque gracias a personas así, tanto los artistas, los científicos, los exploradores, la gente que se mueve, la gente que tiene una llama de inquietud, la gente que no se queda en casa, la gente que no repite siempre las mismas ceremonias, sino que de repente dice, hoy voy a cambiar, esa gente que tiene esa inquietud hace que evolucionemos, ¿no? Y que vayamos cambiando, no siempre para bien, pero vayamos cambiando. Si esa gente no fuera así, muchas veces algunos nos pueden parecer estrafalarios, raros, distintos, el científico un friki, el artista un raro, pues sin esas personas que cambian, que son diferentes, que nos parecen distintas, pues no se evolucionaría. Y así como la ciencia necesita ir evolucionando para que seamos capaces de solventar los problemas que tenemos en la vida diaria, más prácticos quizás, no se ve el arte igual, pero yo, y esto es una opinión personal absolutamente, creo que el ser humano, una vez que toma conciencia de quién es, de la muerte, del ser humano, evidentemente tiene el arte, tiene la religión, cosa que la diferencia de otros animales. ¿Por qué? Pues porque necesita, para mantenerse, sabiendo lo que sabe, que va a morir, etcétera, etcétera, necesita de vez en cuando cambiar, necesita cambiar incluso de mentalidad, porque si no estaría sometido le entraría una bulia vital, un aburrimiento total y se dejaría morir. Y eso lo hacen, entre otros, muchas personas, pero sobre todo los artistas. Les hacen cambiar la mentalidad. Lo que es viejo y ahora mostramos una serie de planteamientos nuevos y es como si regeneraran el alma de las personas y dan una nueva ilusión porque no podemos vivir todos con la misma mentalidad que el bisabuelo del bisabuelo y demás, ¿no? Y aunque hay gente, sin meterme con nadie, pero hay gente que igual es más segurolas, le gusta siempre hacer lo mismo, no le gusta cambiar, cualquier cambio le pone nervioso. Creo que también es necesario ese impulso vital de escudriñar y de pelear
pues para cambiar, ¿no? Y eso, desde luego, he visto artistas que son auténticos alquimistas de la mentalidad y que les cuesta un enorme esfuerzo, una vida entera de pegarse, ¿no? Y desde luego, en Sabin yo he tenido pues una gran empatía, porque he visto que encima tenía muchas cosas de ese estudio de la naturaleza, ese interés por el paisaje, por los fenómenos atmosféricos, porque vuelve también una y otra vez sobre los fenómenos atmosféricos. Estas pinturas que he seleccionado son 2 pinturas que dentro de una serie muy larga, que todavía la estaba haciendo, que era de Kaichak. Pues cuando falleció en 2006, todavía estaba embarcado en este y otros muchos proyectos. Pues es un estudio sobre las tormentas, ¿no? Este primero para él le simbolizaba la tormenta en el momento en que estalla, ¿no? Y el segundo, este que es más desprovisto, era un segundo momento de la tormenta, es cuando ya empieza a llover y todo se limpia y para él, espiritualmente, es un momento más de calma, pasa el miedo, cae el agua, la naturaleza se limpia, ¿no? Y había usado además 2 métodos muy distintos, porque el primero es un óleo y el otro es un óleo, pero ha creado a través de la fotografía, procesada por ordenador y pintada encima. Entonces, es un cuadro muy complejo, el que parece más sencillo es más complejo, tal vez, ¿no? Que muchas veces engaña. Muchas veces decimos, pero si no ha trabajado nada en ese cuadro. Digo, no, perdona, igual en ese tiene más trabajo que el anterior. No hay que correr, ¿no?, en estas cosas. Y el tema atmosférico me interesó también muchísimo, porque yo me acuerdo, a mí cada vez tengo más interés, o por lo menos en los últimos trabajos que he hecho, que pues he hecho viajes siempre a la selva ecuatorial o tropical, ¿no? Me encanta ese escenario, me gustan las culturas que me encuentro viviendo y conviviendo con ese escenario. Me gusta la mentalidad de las personas y su cosmovisión de los que habitan en este escenario, y vuelvo una y otra vez y cada vez más, ¿no? Y es un lugar que precisamente los cambios atmosféricos son brusquísimos y a veces violentos, y en cuanto vi el cuadro de la colección del Artium, porque estas obras las tiene Artium, pues de repente pues me vi reflejado, porque muchas me acordé de las tormentas, ¿no? De las tormentas en que yo he vivido, por ejemplo, bueno, desde aquí en Pirineos, que él era un gran caminante por Pirineos, pues recuerdo una que nos aterrorizamos. Pocas veces he tenido tanto miedo. Nos cayó una tormenta estando en una tienda de campaña en Coronas, que es una parte del Aneto. Hay un ibón de Coronas y demás, al lado de un lago. Pues de repente empezó una tormenta y claro, estábamos allí todos con todo piolets, crampones, todo metálico dentro de la tienda, y unos rayos que parecía que caían en la puerta de la tienda, aterrorizado. Al final nos echamos a piedra, papel o tijera quién se llevaba todo lo metálico encima mientras caían los rayos lejos de la tienda, ¿no? Y me tocó a mí. Y fue impresionante el miedo que pasé. O sea, yo nunca había tenido miedo a los rayos, ¿no? Y ahí te das cuenta, porque vivimos en ciudades que cada edificio por ley tiene un pararrayos, pero de repente cuando te vas fuera y estás en mitad de la naturaleza, te das cuenta que no son las mismas leyes ni las mismas normas, y que ahí no vale decir, vale, que va a venir el concejal y te va a echar una bronca a la nube, no le vas a decir eso, ¿no? Entonces te ves mucho más desprotegido. Luego en África, bueno, en Guinea Ecuatorial las tormentas eran espectaculares. Yo me acuerdo de los 2 viajes que he hecho, recuerdo concretamente 2. Una que nos tuvimos que refugiar porque en 3 segundos de esa lluvia que cae estás calado como si hubieras saltado a la piscina igual, y empezaron también a caer unos rayos absolutamente violentos que daban pánico, y como la mayoría de los tejados son de chapa, suena tanto la lluvia contra la chapa que es como el traqueteo de un expreso, y estás dentro de la casa intentando hablar y no oyes, o sea, lo que dice el de al lado, algo impresionante. Y además recuerdo con mucho cariño aquella tormenta, porque nos metimos un montón de africanos jóvenes y yo en una casa esperando a que escampara, y me empezaron a hablar de lo que a todos los jóvenes de esa edad interesa, ¿no? Y al final también esas experiencias te acercan, te das cuenta de que no somos nada distintos y que todos pensamos en lo mismo en ese momento, que si chicas, que si no sé qué, que si el fútbol, y al final estábamos todos hablando de lo mismo. Y nos lo pasamos bomba. La segunda vez fue muy raro, una experiencia muy mística, porque
en la casa que tiene la Asociación Africanista de Vitoria en Cogo, está sobre una colina y yo había cogido una malaria muy leve, pero estaba enfermo y estaba ahí metido en la cama y de repente empezó a llover una tormenta espeluznante con rayos en mitad de la noche y además yo estaba oyendo unos cánticos de fondo, ¿no? Unos cánticos, porque debajo hay un valle y hay un templo de una religión animista que es el Butí, que es parecido al vudú, que mezcla elementos cristianos con elementos propios de la tierra, que vienen de la época politeísta anterior y demás, y estaban allí haciendo sus cánticos y sus ceremonias, y era un poco tétrico, era un poco fantasmagórico, ¿no? Yo oía como cantos que me recordaban a las películas de Polanski con la brujería satánica allí, y estaba encima enfermo, era como una ida de olla total, y cayendo una tormenta impresionante. Y joder, también me acordé de esa vez, ¿no? Luego vinieron otras veces, como cuando con mi hermano ya más recientemente estábamos en Perú, que es un país que nunca también me he encontrado un sitio que tal vez haya percibido más el riesgo ante los accidentes naturales. O sea, ahí han desaparecido vías férreas enteras por derrumbamientos, es una cosa increíble, es un país escarpadísimo en la parte de los Andes y hay unos derrumbamientos, unas tormentas, una cosa, te sientes absolutamente vendido ante la naturaleza. Y además no se nos ocurre otra cosa que ir en temporada de lluvias. Y una vez cuando subimos a un valle perdido, a caballo, y cuando estábamos a unos 5.000 metros de altitud, pues llegamos a un paraje que era precioso, que era como una meseta, que tenía un riachuelo precioso, con una cascada que caía desde las cumbres. Bueno, era idílico, ¿no? Entonces yo le dije a mi hermano, vamos a acampar aquí. Y los muleros, que nos acompañaban, un par de muleros, se fueron a acampar mucho más lejos, ¿no? Y yo no entendía la jugada. Digo, joder, qué separatistas, ¿no? Estamos aquí, vamos a cenar todos juntos. Y les dije, ¿qué? ¿No cenáis con...? Dice, no, nosotros aquí mejor. Y dije, bueno, le digo a mi hermano, pues venga, vamos nosotros con ellos. Y fuimos allí, pero me di cuenta que todo el suelo estaba lleno de mierda del ganado. Y dije, joder, pues no me apetece, ¿no? Mucho mejor al lado del arroyo que en una colina perdida aquí. Y nos fuimos al lado del arroyo. Bueno, dormimos allí. Y a la mañana siguiente nos despertamos y mientras tomamos algo me dice uno de los muleros, joder, ¿cómo lo habéis jugado, macho? Y digo, ¿y eso? Y dice, pues que aquí acampar al lado de un río es una locura. O sea, en temporada de lluvias 1 de cada 2 días crece y ha muerto gente que vamos, pero una barbaridad de gente que ha muerto aquí. Y precisamente en este río, y nos empezó a enumerar todos los del pueblo que la habían palmado allí. Y digo yo, joder, ¿y no se te ocurrió decírnoslo el día anterior o tal? Y dices, bueno, yo os veía tan convencidos porque muchas veces, como venimos a mí sí que me ha pasado que, eso lo contaba mi amigo, el escritor Ramón Jiménez Fraile, que muchas veces te ven un poco, sobre todo la gente, evidentemente la gente de la ciudad no, pero la gente más de pueblo, más perdida, más que vive muy alejada, te ve la manera de hablar, que tienes una educación, una seguridad en lo que dices, y además aquí siempre venimos con un plan y decir, hola, he venido aquí, quiero bajar por este río en tal, quiero un guía para que me lleve, y entonces te ven tan convencido que no se les ocurre poner en duda que eso se va a cumplir, exactamente como tú lo has planeado. Cuando él igual piensa por dentro, joder, pues es imposible porque el río está crecido, nos vamos a meter en un berenjenal, pero te ve con tanta fe que dice, bueno, se va a cumplir como si lo dice él, que sabe tanto, pues será así, ¿no? Yo creo que no, pero... Y entonces se mete contigo en el berenjenal, ¿no? Y cuando estás metido en el berenjenal, tú le quieres buscar a él un poco la responsabilidad de decir, joder, tú eres el de aquí, ¿por qué no me has avisado de esto? Y dice, joder, pero si tú no has preguntado, has afirmado todo lo que querías hacer y lo que... Y entonces le he dicho, tú sabrás, ¿qué quieres? Que nos pensamos que esa gente son como los guías de montaña de Chamonix, ¿no? Que se responsabilizan exactamente, si se pone malo te dicen ahora nos bajamos y nos bajamos, te pongas como te pongas. Allí no, evidentemente ese señor es un campesino, no es un guía de montaña profesional, ¿no? Entonces en ese sentido me han pasado varias, ¿no? De estas de yo encabezonado en meterme en un sitio y tal y cual y al final te das cuenta que les metes en unos berenjenales a los pobres que el descarriado eres tú, ¿no? Que eres un chalao, que estás allí, el hombre sacándole de su vida normal y demás. Y me acuerdo también otra, pues hace poco en Ecuador, que bajando en kayak por un río,
amazónico en un kayak hinchable, pues yo iba ahí a mi bola, a veces me juntaba con ellos y demás, y un día me cogen y me dicen, oye, ¿no te importa que es que va a llover? ¿No te importa ayudarnos a trasladar un montón de bártulos que tenemos? Joder, un montón de bártulos eran toneladas y toneladas de material, porque ellos tienen que recorrer un montón de distancia en canoas, en cayucos a motor, para llevar un montón de cosas que necesitan una aldea entera, ¿no? Y yo allí me hice el fuerte y digo, aquí que soy vasco y aquí a levantar y tal. Y fuimos allí en el cayuco y llegamos al poblado y resulta que era muchas veces el poblado estaba al lado del río, pero en este caso era una barranca de fango que subía con una inclinación así, pues igual 25 o 30 metros. Y empezó a llover una tormenta impresionante. Yo había estado lloviendo y con tormentas todo el rato, ¿no? Y mientras yo iba en el kayak era feliz, porque aunque me calaba entero veía como casi hervir el agua del río, era una cosa preciosa, ¿no? Pero en aquel momento pocas veces lo he pasado tan mal, porque de repente yo no quería quejarme, yo digo, aquí no me voy a quejar, yo soy súper duro, siempre nos hacemos aquí los machos y tal, y de repente empecé a coger, claro, allí niñas de 12 años cogen un peso que no ha cogido aquí un adulto, un hombre en su vida, así. Entonces, de repente una niña así de pequeña con una caja llena de plátanos hasta arriba y melones, y de repente me dicen, tú coge la otra, y era exactamente igual que la de ella. Me la eché a los hombros y noté cómo crujían los huesos de los hombros. Y de repente di un paso y en la barranca me hundí en el barro hasta el muslo. Y era como imposible, o sea, con ese peso encima yo no podía salir del barro. Y era como, aún así no dije nada, y seguí, pum, y dije, joder, Jesucristo debió de sentir lo mismo, macho. ¡Qué vía crucis! Y cuando por fin llegué, todo el rato con rayos que me dejaron, al principio me daban miedo y me dejaron de importar 3 pepinos, y cuando llegué arriba, me dice, no, y digo, ya está, no, dice, no lo dejes ahí, llévalo al poblado. Que eres un vago, ¿qué pasa contigo? Y de repente veo que quedaba en como 2 kilómetros hasta el poblado. Y empecé a llevar aquella cesta que se me iba quedando el dibujo de la cesta de los hombros, y cuando llegué estaba descojonado. O sea, es que no podía con mi alma. Y eso que me había entrenado, había hecho deporte antes de ir y demás. Y cuando volví a la barranca vi que quedaban otras 6 o 7 como esa y otras tantas cosas. Y de repente me dice una chica, ¿no? Eran indígenas de la etnia Waorani, que son muy pequeñitos. Solo los pigmeos africanos son más pequeños. Estos miden una media de 1,50 y pico, aunque los jóvenes ya que se alimentan ya con alimentos modernos, pues empiezan a ser más altos, ¿no? Pues de repente, claro, una señora así, viendo un chaval de 1,80, me dice, bueno, tú que eres joven y eres más fuerte, tú llevas la bombona. Y de repente veo que había una bombona, que eso ya, si lo había pasado mal con las sandías que estaban y los plátanos que estaban llevando las niñas de la tribu, de repente dicen, no, tú eres el más fuerte. Y dije, yo era el más débil, claramente. Pero bueno, no dije nada, dije, si creen que soy el más fuerte, vamos a seguir con la ficción. Joder, qué gilipolleces se hacen a veces. Y de repente me cojo la bombona, y aquello ya fue increíble. Algo yo en la vida, o sea, creía que me desmayaba, o sea, acabé con barro, o sea, eran 2 ojos con una cara de barro completamente que se abrían porque me caí de cara con la bombona encima. Bueno, eso era increíble, ¿no? Y al final llegué a la aldea, dejé la bombona y dije, hostias, ¿y ahora qué? Porque quedaban como 2 horas de trabajo allí, y como estaba a punto de desmayarme, cogí y dije, bueno, ahora es cuando me escondo. Y ahora es cuando surge el turistón y digo, bueno, que es que tengo que apuntar cosas en mi diario de viaje y tal. Y bueno, y al final volví, ¿no? Y la verdad es que estuve con ellos hasta el final, pero lo pasé muy mal. Y me acuerdo siempre de esa tormenta, y luego los días siguientes estuve ayudándoles todo el rato. Hicimos un trabajo físico de la leche, porque ellos viven sobre postes, sobre palafitos, y se les estaban pudriendo los postes y tenían que apuntalar. Entonces estuvimos ahí dándole con la maza, tal. Total, en definitiva, después cogí otra vez el kayak, y después de varios días remando 8 horas al día en el kayak, y después de todo eso, la espalda me hizo crack y acabé en otra aldea distinta, pues mirando al techo 4 días seguidos porque no me podía ni poner los pantalones, ¿no? Y además, como este es un pueblo pues que lo ha pasado muy mal porque los cazaban como si fueran animales, pues tienen un cierto fatalismo
Y eso de verme retorciéndome como un gusano tampoco les causaba una inquietud demasiado grande, ¿no? Y era como, hola, y digo, hola, venga hasta mañana, y ya está, ¿no? Y ahí retorciéndome, pero la verdad es que me lo pasé muy bien. Y mirando el techo, todos los días veía durante horas cómo se paseaba una cucaracha boca abajo. Y entonces volví a pensar en los artistas y dije, joder, esto sí que es ver la realidad desde otros puntos de vista totalmente distintos y demás, ¿no? Y bueno, fue unas experiencias absolutamente curiosas, ¿no? Y eso me ha recordado mucho las tormentas, ¿no? Sí que es cierto que Sabin, que vuelve una y otra vez a los fenómenos meteorológicos, a la luz, habla de las distintas texturas de la luz, unas reflexiones muy profundas entre lo que es el paisaje y la naturaleza, pues trata el tema desde otro punto de vista mucho más profundo, ¿no? Mucho más, casi, como he dicho antes, casi taoísta y espiritual. Me ha llamado la atención que su especialidad después de hacer Bellas Artes era la filosofía y la antropología, y es algo en lo que también nos unimos, es algo que a mí me parece interesantísimo, aunque sea como labor previa a luego ponerse a crear desde el punto de vista artístico, ¿no? Yo muchas veces creo que no se tiene por qué partir ni para la escritura, que no lo he dicho, pero bueno, evidentemente la literatura es un tipo de arte, ¿no? Lo que pasa es que usa el lenguaje para la expresión, pero tanto para una cosa como la otra sirven muchos aprendizajes, no solo el aprendizaje vital, también sirve los estudios, por supuesto que sí, ¿no? Yo soy licenciado en Historia, no de Periodismo, luego hice un máster y ahí me puse en contacto pues mientras leía las obras de Sabin y tenía contacto, como he dicho, estas experiencias que tuve en Artium, me acuerdo que devoraba libros de todo tipo, ¿no? Siempre tengo un montón de libros en mi... sobre todo he sido un lector más que un escritor, siempre, de toda la vida, y me han interesado mucho los libros de viajes, eso sí que es verdad, ¿no? Siempre he leído, aunque he leído de todo, pero los libros de viajes, en aquella época concretamente a la que me estoy refiriendo, una época de formación, simultáneamente a las becas en el Artium y a esas experiencias con los exploradores artísticos, así les voy a llamar porque yo lo considero así, pues también tenía otros contactos con la literatura, ¿no? Y me acuerdo que fue una época que descubrí algunos conceptos que utilizo para mi escritura. Por ejemplo, me acuerdo del descubrimiento de la microhistoria. Eso lo descubrí en la Facultad de Historia, porque un profesor nos recomendó un autor que era Carlo Ginzburg, un italiano, que creó un género, que es el de la microhistoria, con un libro que se llama El queso y los gusanos, que yo lo recomiendo a tope. Bueno, pues eso es de la microhistoria, ¿qué es? Pues es explicar una historia puntual de una persona para mostrar una época, para plasmar una época a través de un personaje o un suceso, ¿no? Luego eso se ha desarrollado y tenemos muchísimos casos, ¿no? El último que me viene a la cabeza es Anatomía de un instante de Cercas, va un poco por ahí, no es igual, pero es partiendo incluso de una foto o de un momento de una personaje, en este caso Suárez, hablar de una época, ¿no? Y esto es igual. Y aquel hombre encima hablaba de un campesino que no había podido tener educación, pero que consiguió unos libros, y a través de unos libros empezó a tener un propio universo, ¿no? Y es la creación de la cultura autodidacta y demás, muy interesante. Y además de la microhistoria, otra cosa que me interesó mucho, me acuerdo leyendo a Kapuscinski, que leí un capítulo en el cual hablaba también de una época a través o la vida de una mujer a través de una cazuela, o sea, una africana que su única posesión era una cazuela, y de repente pues él habla de la cazuela. Pero claro, te estás enterando de qué siente la mujer, qué pasa en su entorno, qué está pasando en el país en concreto, que creo que era Ruanda, ahora no lo recuerdo muy bien, etcétera, etcétera, ¿no? En el libro Ébano y demás. Y entonces yo dije, esto se puede hacer, se puede explicar la historia de la cazuela y que te enteres de todo lo que está sucediendo. Volvemos a lo que hemos dicho del arte. Él está mostrando una visión vital, pero no te está contando unos sucesos en plano.
te está cogiendo que mires toda una vida a través de una cazuela. O sea, eso es algo revolucionario y eso hay que pensarlo mucho para hacerlo, eso no surge, eso hay que experimentarlo. Y entonces, yo creo que es muy importante, bueno, yo creo que es fundamental el fijarse en lo que hacen, aunque hay escritores como James Ellroy que dice que él no lee nada y nunca ha leído nada y que él crea espontáneamente, creo que eso es algo genial y que muy pocos podemos aspirar a eso, ¿no? Yo, desde luego, no. Yo me he fijado muchísimo en cómo escriben otros, periodistas de periódico, algunos se lo he dicho, que me he fijado en cómo escribe él, porque me gusta mucho. Otras veces he leído mucho y he visto desde cómo comienzan las obras, cómo son los comienzos, cómo busca un comienzo, tiene que ser trepidante, o por lo menos los mejores para engancharte inmediatamente. Un libro es una montaña rusa, tú tienes que caerte por la cuesta en cuanto empiezas. Entonces, si empiezas muy plano, el lector se pierde, no le interesa. Tienes que intrigarle para que siga leyendo y sorprenderle primero e intrigarle después, ¿no? Y que siga leyendo. Entonces, por ejemplo, luego leyendo a Javier Reverte, que igual de él tomé bastante, me gustaba mucho cómo trataba la historia, cómo hablaba de la historia en sus libros. Esa parte es tal vez la de Javier Reverte, es uno de mis modelos, ¿no? Pues de repente, pues leyendo uno de sus libros de viajes a África, que creo que es lo que más me gusta de él, aunque es poeta, etcétera, etcétera, pues de repente casi me fusilan en el Congo. Recuerdo aquel momento que me iban a fusilar y luego de repente ya empieza en el capítulo 1, pero tú ya dices, joder, ¿cómo has llegado a que casi te fusilen? Ya te lees todo el libro y en ningún momento desciende el ritmo, ¿no? Y digo, joder, otra cosa que me sorprendió y gratamente, ¿no? Cómo logran atrapar los que lo hacen bien a la atención y cómo lo hacen, ¿no? La técnica interna. Luego, dentro de las técnicas del reportaje, bueno, Javier Reverte tiene otra cosa, es muy lírico, porque también es poeta, entonces hace unas descripciones muy líricas y eso también me gustó mucho, porque yo también he tratado la poesía y, bueno, pues a través de eso. Paul Terux también tiene, lo que más me gusta tal vez sea cómo salta de la experiencia personal a la historia, pero no contando como Javier Reverte todo seguido de la historia, sino cómo lo entremezcla y queda de una manera muy fluida. O Chadwin, ¿no? Aunque me gusta menos, no sé por qué, pero no soy un seguidor, pero bueno, me fui fijando en muchísimos, ¿no? O por ejemplo Arturo Pérez Reverte, con esa mala leche que le caracteriza en territorio comanche, cómo mostró una época entera de los reporteros en Bosnia. Manu Leguineche, que tiene un humor estupendo y genial, y que su libro de viajes, el primero que me leí de viajes además fue el suyo, que era el de la vuelta al mundo en coche, el camino más corto, que bueno, pues empezaba, ya te morías de risa en el primer capítulo, pero en todos los capítulos te reías, porque ya físicamente Manu Leguineche es como un hombre con cara de bueno, gordito, así, y no te lo imaginas metido en esos fregados, porque por ejemplo de repente en Líbano casi le fusilan por espía y le empiezan a mirar los documentos y encuentran un carnet del Atleti, ¿no? Y dicen, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que te fusilamos, ¿eh? Y el otro diciendo, joder, me van a fusilar por tener un carnet del Atleti, ¿no? Y entonces siempre busca el humor dentro de incluso en un momento que te van a matar, o sea, de la barbarie total, todo el mundo allí muriendo, y este hombre está pensando en que, joder, anda que voy a morir porque me han pillado un carnet del Atleti, ¿no? Ese humor in extremis me pareció genial, ¿no? Y yo creo que el humor es muy importante y hay que meterlo siempre, y contar estas desventuras como la de la cuesta embarrada, ridiculizándome un poco a mí mismo, ¿por qué no? Porque muchas veces somos ridículos, porque a los ojos de gente que su día a día es pues la supervivencia casi es lo más importante, que venga un personaje de un país amable en el cual todo es fácil y todo es tal, tiene unos intereses que no entienden, y es normal, es que no lo entiendan, y cuando vienes ahí insistiendo en esa serie de intereses te conviertes en un personaje un poco ridículo, ¿no? Y yo he querido siempre mostrar esa ridiculez de la pretensión de mí mismo en esos escenarios y en los fregados que me meto. Me acuerdo de algunos, por ejemplo, de un señor que me cogió la documentación en África y me empieza: esto es incorrecto, usted es un espía, o me paga o le detengo y tal. Y de repente vi que estaba con la hoja al revés, ¿no? Estaba así. Y le digo, ostras, nunca había visto a nadie que consiguiera leer al revés, y la cagué, porque todavía se enfadó más, porque vio que claro, un militar, que uno le está llamando tonto a la cara, que eso lo hacemos aquí con mucha felicidad muchas veces, ¿no? El ponernos chulos, pero en el tercer mundo no es tan bonito, y no me llevé un tortazo de puñetero milagro, ¿no?
por la broma. Y luego, otra vez, que pues también te vacilan, ¿no? Inevitablemente. A mí el que me diga que, yo es que a mí no me timan, pues a mí siempre, o muchas veces. Yo había contratado los servicios de un cayuquero y de repente se empezó a meter toda la aldea, porque claro, este paga el cayuco y nosotros vamos a aprovechar para hacer todos los asuntos que tenemos que hacer en el pueblo de abajo, y voy a aprovechar para llevarle el colchón a mi tía Felisa, la bolsa de bragas que he comprado en el mercadillo a mi hermana no sé qué, la gallina, el mono, y total, que empezó a cargarse el cayuco, en el cual al principio iba a ir yo solo. Y el río de Guinea es peligrosísimo, tiene unas corrientes, el estuario del Muni, tremendas, que si te quedas ahí no sales, porque no hay quien nade ahí, es imposible. Además, la mayoría de ellos no sabía nadar. Íbamos ahí montados con la línea de flotación cerquísima del agua, viniendo corriente, entraba allí, yo achicando, sudando tinta, y allí la gente con esa fatalidad tan africana no se inmutaban, y eso que el único que sabía nadar era yo, y aquello se empezó a... El único que se ponía nervioso era el que lo dirigía, el cayuquero, ¿no? Estaba acojonado. Y entonces, claro, yo viéndole al capitán del barco acojonado, también me empecé a acojonar, y aquello era impresionante. Yo tenía una señora al lado, gordísima, una señora impresionante, que estaba hundiendo medio barco allí, y iba con un mandril en brazos. Un mandril que tiene unos dientes así, no sé si alguien conocerá los mandriles. Y bueno, y llevaba el mandril, que mordía, por cierto, en brazos, a mi lado. Y de repente, cuando aquello parecía que iba a acabar felizmente, un pescado enorme saltó y entró en la barca. Ahí el pescado está supervalorado. O sea, se matan por conseguir algo de pescado porque se vende muy caro en el mercado. Entonces saltaron como 5 personas a coger el pescado, con lo que aquello empezaba a bambolearse increíble. La señora empezó a dar gritos, la señora que estaba sentada a mi lado empezó a gritar como una loca, y el mandril saltó de su regazo y vino a agarrarse de mi cabeza. Sus manos me tapaban la cara, y yo creía que me iba a morder el mono, la señora gritando, encima intentaba agarrar a la señora para que aquello no se volcara, la agarré, el mono me agarraba a mí, y los otros pegándose por el pescado. Buah, acojonante. Entonces empecé a decir, yo es que soy gilipollas, macho. Me han timado, está todo el pueblo montado con mercancías en el... Bueno, vamos a morir porque soy un blando y un gilipollas. Bueno, total. Que al final no nos morimos, ¿no? También tengo que decir que el único que achicó fui yo. Porque allí se estaban descojonando encima de cómo achicaba, ¿no? Luego, bueno, fue increíble. Llegamos allí, además me dice el cayuquero, joder, al final con tanto trajín, llegamos tarde, se ha hecho de noche y hay toque de queda a las 6 de la tarde. Y han disparado a más de uno por llegar a esta hora. Y yo en ese momento, que me había vuelto muy malo, tenía una maldad que me supuraba por todas partes, y me volví y les dije, ojalá abran fuego sobre la barca y maten a todo el pasaje, y aunque muera yo en el intento, ¿no? Y se quedaron como diciendo, joder, qué mala leche tienen, porque muchas veces es esa mezcla entre te vacilo, pero luego se sorprenden, porque tenemos muy mala leche, y ellos igual no tienen tanta, ¿no? Por lo menos en África, en Sudamérica es gente, me he encontrado gente más callada, más parecida a nosotros, tal vez, pero en África ahí son totalmente distintos, ahí sí que hay una alegría total, venga, no, que es igual, que no te enfades, y siempre me he encontrado, cuando yo me cabreo como un mono, unas caras de sorpresa de joder cómo se pone aquí, y luego, bueno, total, que siempre me acuerdo de aquella vez en la barca, ¿no? Esas veces que te vacilan, te lo pasas bomba, ¿no? Luego con el tiempo, pues yo lo plasmo tal cual en el libro y no tengo ningún problema en mostrar las ridiculeces y el absurdo de mí mismo y de la situación, ¿no? Y creo que eso también lo cogí de algunos autores. Y bueno, y por último, tenía yo, volviendo aquí a Sabin y a Oñes, viendo además todos los trabajos, bueno, Sabin, se me ha olvidado decir que he visto que tenía desde portadas de discos, o sea, le daba un poco a todo, ¿no? A dibujos en lápiz, tampoco huía de la reivindicación, de ciertas reivindicaciones, por ejemplo, yo recuerdo algún grabado suyo que denuncia las matanzas de niños de Sarajevo, con una imagen de un niño muerto por un francotirador en la famosa avenida de los francotiradores de Sarajevo, que todos vivimos aquella época tan terrible que en Europa mismo se estaban matando.
y hace ciertas reivindicaciones, siempre pacifistas, ¿no? Siempre intentando, pero sobre todo lo que prima en lo que yo he visto y en lo que coincido al 1000%, y de hecho yo siempre lo he incluido entre mis modelos, entre todos estos autores que he dicho, de los que yo he sacado mi manera de escribir, es la búsqueda, esa experimentación, esa inquietud, me voy a quedar con esa frase de tengo que salir al campo para descubrir, o sea, tengo que ir al camino a andar, tengo que echarme a andar para descubrir lo que es pintar. Eso me parece algo absolutamente revolucionario. Y recordé que en la facultad nos decían lo mismo, que es una frase que también dice Indiana Jones en una de sus películas: si quieres saber algo de arqueología, sal de la biblioteca, ¿no? Tienes que tirarte al monte a buscar. O sea, ve el mundo, ¿no? Es algo... Y yo creo que le puede definir, en ese sentido, ese alma tan inquieta y tan grande. Me he quedado yo con esta frase, ¿no? Porque es de todas, tal vez sea la que más me ha gustado. Está en su libro Oñes, la leo en castellano. El libro en realidad está en euskera, ¿eh? Porque Sabin era políglota. Lo que pasa es que yo, que tengo más limitaciones que él, tengo que leerla en castellano. Y es una pena, porque yo creo que en el euskera original es más bonita. Pero la frase es: extraña a los hombres el hombre libre y solitario, mas los gigantes de las montañas acompañan al que como ellos erguido anda. Y me ha parecido impresionante. Y me he dado cuenta que Sabin era un poeta también, ¿no? No solo era un artista pues plástico. Además, el que lo ha traducido, al lado del erguido, ha puesto entre paréntesis sutituta, porque hay veces que ciertas palabras no quieres quitar la original, ¿no? Porque puede tener algún otro significado, no solo el estar de pie, sino algún otro significado. Entonces ha querido respetar eso y he entendido por qué. Y al final yo me quedo con eso. Él lo que yo he tomado de él es que es mantenerse firme, siempre peleando por lo que uno quiere mostrar. Y de hecho, una de las exposiciones, cuando Sabin ya estaba muy enfermo, cuando él murió había una exposición suya en Vitoria, abierta, ¿no? Lo que quiere decir ese espíritu que he dicho, invencible, de conocer hasta el final y de pelear hasta el final. Y también me acordé de una anécdota de Borges, en la cual Borges, cuando ya estaba muy enfermo, 5 días antes de morir se matriculó en chino. Y le dijeron: ¿tú estás loco? Y dijo: no, estoy haciendo algo lógico. Y le decían: pues no entiendo que ahora te quede tan poco tiempo de vida y lo gastes empezando a estudiar chino. Y él decía que lo veía perfectamente lógico. Y yo creo que lo que quería pretender decir es que el espíritu humano nunca jamás debe de darse por vencido. Tiene que pelear hasta el último momento. Y eso es algo que hizo Sabin hasta el último momento, con una exposición abierta hasta el final. Y bueno, con eso creo que he acabado y les agradezco mucho su asistencia y el aguantarme esta charla un poco deslavazada y poliédrica que viaja simultáneamente por muchos escenarios a la vez. Muchas gracias. ¿Y si alguien quiere preguntar algo? Sí. Entonces, yo no he visto el arte todavía esos 2 cuadros que reflexivamente nos pasan. Ah, sí. Se oye bien, ¿no? Se oye bien. Vale, entonces, bueno, yo llevo 2 meses aquí. ¿Lo has hecho para provocar? ¿El qué? Espera, Joder. yo te he entendido que hablabas de selvas, de peligros. Yo he vivido en Martinica y Guadalupe también y veo yo qué sé, esas hojas enormes, ese verdor, etcétera. Y joder, veo aquí machaconamente 2 cuadros. Que cada uno ha podido pensar, yo he tenido tiempo de pensar en casi todos los elementos, o sea, ¿qué podría ser? Y me ha parecido todo lo contrario a lo que decías de todo lo que has contado, de la bandera, de África. Claro, y lo será probablemente, todo lo contrario. Sí, sí. Sí, sí. Hay profundidades arcanos que yo no puedo contemplar, pero
Pues he provocado desde el cariño, me alegro porque eso también implica que invito a reaccionar. En cuanto a que probablemente de lo que he hablado, y yo estoy precisamente intentando transmitir que hay que intentar reaccionar. En cuanto a lo que quiere mostrar Sabin ahí, no me atrevo a intentar explicarlo, porque si yo intentara explicarlo, primero me equivocaría. Yo a Sabin le conocí un día, me causó una hondísima impresión, porque me pareció una persona, primero, llana, como todos los que he dicho. Bueno, me trató allí como si me conociera toda la vida y tuve la sensación de que le conocía toda la vida. Me dijo, conduce tú, me tiró las llaves, fuimos a su estudio, volvimos de su estudio, montamos aquí una exposición. Me llamó mucho la atención su mirada, tiene una cosa que es familiar, que tiene unos ojos muy profundos, algo saltones, claros, pero que se veía mucha experiencia detrás y mucha intención. Pero yo no era ni de su cuadrilla de amigos ni un familiar. Hay gente que le conocía muchísimo más profundamente que yo, que hablaba horas con él sobre lo que pretendía y no. Yo reconozco que no lo sé. Entonces, si lo voy a intentar hacer, me voy a equivocar. Pero sí quería mostrarlo para que efectivamente, si a usted no le transmite lo mismo que a mí... Bueno, yo es que soy muy educado. Pero es que precisamente yo creo que a cada uno le tiene que transmitir una cosa. Y yo mismo he contado mis anécdotas, mis vivencias, he hablado de Sabin, pero luego he contado lo que a mí me ha pasado, porque yo he escogido a Sabin para decir sobre todo los libros, yo me los he leído y me he sentido muy identificado con esa visión del paisaje, con esa pararse a mirar, también le interesaba mucho el comportamiento de las personas que se encontraban en el camino y demás, y en eso es una de las fuentes múltiples que yo he tomado para aprender. Pero intentar explicar qué pretendía en su obra, aunque he leído algunas cosas sobre lo que pretendía, pero no estamos hablando de una pretensión de un momento, ni de 2 días, ni de 5. Era una persona que se tiraba, como todos los buenos artistas contemporáneos y antiguos, da igual, de cualquier época, pues experimentando mucho tiempo y pretende muchas cosas a la vez. Cuando saca un cuadro, yo entiendo que es el trabajo de mucho tiempo. Entonces, meterme en ese jardín era más peligroso que lo del mandril y todo lo demás junto. Entonces yo no quería, ¿no? Simplemente que cada uno lo vea. Yo además he contado lo que a mí me recordó y me transmitió de las tormentas, ¿no? Yo he dicho lo que él tituló, porque no era más que un título de estos cuadros, y lo que a mí me trajo. Además, sí que he leído en algún lado que lo que él en esta obra concreta, yo soy mucho más, igual por mis limitaciones, tengo más apego a sus libros que me encantan. Estoy hablando de los cuadros estos. Tengo alguno por ahí en casa que soy un amante total y todo el que viene a casa le llama la atención. Pero me refiero concretamente a estas 2 obras, pues a mí me transmitían eso, pero sí que he leído en alguna de las noticias que hablan de él y demás, y alguna entrevista en que él dice que concretamente las tormentas le obsesionaban mucho y los cielos nubosos, también por su tierra, ¿no? Porque, bueno, aunque él vivía en Vitoria, pues el País Vasco, sobre todo la zona guipuzcoana, yo he trabajado mucho en el Goierri, y tiene de repente unos claros que está todo completamente negro y de repente en un segundo cae un rayo de luz, y esos estudios de luz con lluvia, le interesaban muchísimo. Probablemente había vivido con ello, ¿no? Aunque luego también lo plasma de otros lugares, de Suiza, del Camino de Santiago. Me hace mucha gracia un momento que dice que en Aragón el cielo es púrpura, no, es morado, que luego cuando entra en Navarra se vuelve, le da otro color, no recuerdo cuál, ¿no? Y luego habla de cómo va cambiando para él, es absolutamente subjetivo, claro, yo puedo creer que es verde, amarillo con motas en Navarra, pero yo no puedo intentar explicar lo que pretendía Sabin, porque es como intentar explicar la teoría de cuerdas de la física, que tiene una explicación. Pero claro, eso lo harán los físicos que lleven 30 años investigando eso. Porque llevo además, creo que toda la charla intentando explicar precisamente eso, que son trabajadores que investigan durante muchísimo tiempo, y lo mismo que un físico no te puede en una hora explicar lo que pretendía, tampoco lo puede hacer un artista.
te lo puede intentar explicar o resumir o demás, pero es muy difícil. Y yo desde luego tengo un respeto total por ese espíritu explorador, ¿no? Que yo me baso más en mi literatura, por ahora, pues ahondo más en mentes igual más científicas que artísticas, aunque alguna hay, pero creo que es lo mismo. Siempre es lo mismo, es el espíritu humano peleando porque no hay otra. Hay dos cosas que hacer, quedarse llorando en la cama o pelear. Y eso yo creo que esta gente es de los que pelea. Pobre de mí. Es decir, yo no me meto con el señor Sabine Araya, me meto contigo que nos has presentado 2 obras que yo personalmente me gustaría que hubiera en vez de hablar yo solo, la gente de aquí que ha visto en esos 2 cuadros, porque se verán muchas cosas, y eso es lo bonito igual, de una especie de ¿cómo se llama en inglés? En que cada uno pues expone lo que ha sentido ante esas 2 cosas. Y eso me parecería enriquecedor. Tú que dices que aquí estamos igual 100 personas pues que pensamos cosas opuestas. Entonces, Claro. ya me gustaría a mí hacer una especie de cosa rara diciendo, a ver, ¿eso qué te dice? Aquellas 2 cacharras negras que podía ser sujetable una negra, hasta esto que puede ser medio higo o 2 riñones o 2 tal. Entonces, digo, joder, no estaría mal. Pero vamos. Bien. Vale. ¿Alguien más quería decir algo? Pues nada, muchas gracias por venir a todos.